Bienvenidos. Nos encontramos con el candidato presidencial para el Partido La Libertad Primero, Pierre Onzaga. Pierre, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Juan, muchas gracias a ustedes y a Desarrollamos. Un abrazo inmenso y gracias por este espacio. Fantástico. El placer es nuestro. Queremos hacer unas preguntas muy concretas sobre el estado actual del país y también el estado actual del mundo, ¿no? Empecemos por lo que está más en tendencia en este momento y son los audios de Leiva que acabaron de salir. ¿Qué opina usted sobre estos audios que apuntan a un supuesto complot para derrocar al presidente? Pues definitivamente es una cortina de humo, como muchos han dicho, pero de pronto no han sido tan asertivos sobre qué es lo que está detrás de ese humo. En este momento nos llegan las noticias cuando a los 2 días de Gustavo Petro, o bueno, del gobierno, sacar esos audios del supuesto complot de Leiva, las noticias de Manta, donde el terrorista o narcotraficante alias Fito es capturado y probablemente lo van a enviar extraditado a Estados Unidos. Y qué curioso, trayendo a tu pregunta, que aparezcan estos audios de Leiva hipotéticamente creando un supuesto complot con Estados Unidos y con otras personas en Colombia. ¿Por qué curioso? ¿Por qué sataniza a Estados Unidos? ¿Por qué se dirige contra Estados Unidos? Cuando quien realmente puede generar una investigación, un indictment, la DEA en Estados Unidos, puede cambiar ese panorama. ¿Por qué está pasando eso? Con seguridad lo que está pasando, y es la lectura nuestra, es que Gustavo Petro se quiere lavar las manos y decirle a la opinión pública nacional e internacional que Estados Unidos es el enemigo y que Estados Unidos lo está persiguiendo y que por eso le montan un complot. Lo que pasa es que han sido demasiado inteligentes estos comunistas en crear ese diálogo. Lo que tenemos nosotros como ciudadanos y la opinión pública es abrir los ojos a lo que realmente quiere Gustavo Petro, es crear ese enemigo internacional y exculparse sobre algo que está pasando sobre información de la DEA, porque evidentemente las relaciones con Estados Unidos están en su punto más delicado. ¿Qué cree usted que va a hacer Petro a Ecuador? Pues es una incógnita. Él ha dicho que se fue a escribir un poco de páginas de paja. Lastimosamente eso no lo podemos comprobar todavía hasta tanto alias Fito no cante en Estados Unidos cuando llegue extraditado. Esa es una de las primeras cosas. Los organismos de inteligencia del gobierno ecuatoriano bien dijeron que sí se reunió con alias Fito y nosotros nos hemos sustentado en eso. Y es la información que tenemos incluso que viene de medios de comunicación, Juan, del mismo Ecuador. Lo que va a pasar en pocos días seguramente va a tener la atención de todo el hemisferio en el momento en el que se sepa qué información puede dar alias Fito. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Con todo lo que está sucediendo, ¿cuál es su lectura del país actualmente? Pues es muy grave, digamos que tenemos un potencial muy grande en el país. Lastimosamente han elegido a un personaje que nunca dejó de ser un terrorista y siempre va a ser un terrorista. Hay que decirlo con todas las letras, Juan, sin miedo y sin ambajes, porque lo que está pasando en Colombia son las acciones de un terrorista. El que ataca las Cortes, el que ataca el Congreso, el que amenaza al Congreso, el que amenaza a los candidatos presidenciales, el que va directo contra la democracia, que es Gustavo Petro. Entonces, no nos puede extrañar lo que está pasando en Colombia cuando tenemos un terrorista en el poder. ¿Por qué los colombianos hicieron eso? Claramente, por un lado fraude, por el otro lado la manipulación de las elecciones y por el otro lado colombianos que creyeron engañados en el tan famoso cambio. El cambio es que hay más corrupción que antes, el cambio es que hay más hectáreas de coca que antes, el cambio es la involución del desarrollo en Colombia, porque la gente está completamente perdida y en desasosiego. La oportunidad que tenemos ahí en el país es ver hacia otro lado, es definitivamente darnos cuenta que sí podemos evolucionar, pero tenemos que salirnos de este círculo infinito de ataques de Gustavo Petro. ¿Qué opina usted, Pierre, sobre el atentado contra Miguel Uribe y opina que hubo algún tipo de complicidad por parte del gobierno? Es muy grave, Juan, porque es que las mismas informaciones de la campaña de Miguel y del grupo político del Centro Democrático dan cuenta de 25 o 26 veces que por medio de oficios Miguel le entregó a la ONP la necesidad de ampliar su esquema de seguridad y jamás lo hicieron.
Eso es un indicativo muy grave de una situación de un organismo que supuestamente debe protegernos como candidatos y no lo está haciendo. Por otro lado, nosotros hemos dicho, y personalmente nos comunicamos con la UNP para decir que nosotros íbamos por firmas y la respuesta inmediata, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Nos dijeron que los candidatos por firmas no tenían derecho a tener seguridad. Nosotros prendimos las alarmas, hablamos con la prensa y después el ministro Benedetti dijo que iban a priorizar, dentro de los cuales estamos nosotros, un grupo de candidatos para tener esquemas de seguridad. Sin embargo, ¿qué seguridad vamos a tener cuando los miembros, no todos, ya lo aclaro, los miembros de la UNP son exguerrilleros, cuando quienes lideran la UNP son del M-19? Ningún tipo de garantía nos puede dar eso. Hay miembros de la policía leales, personas que estuvieron en su tiempo en el DAS que son leales, pero que claramente tienen que estar al frente de los esquemas de seguridad de los candidatos y de las personas que estamos en contra del gobierno. No puede ser que en Colombia permitamos que esas estructuras operen la seguridad del Estado. Y refiriéndome puntualmente al intento de asesinato de Miguel Uribe, pues es de la mayor gravedad que no hayamos logrado superar como creíamos ese círculo de violencia en el cual estábamos sumidos por el narcotráfico. Es la demostración del mal ejercicio, o tal vez el buen ejercicio, pero digámoslo, el mal ejercicio de Petro en el poder, porque no es capaz de garantizar la seguridad urbana ni menos rural. Y evidentemente puede ser un favorecimiento de su gobierno por el tema de la paz total o de la farsa total para los terroristas, porque pasan como Pedro por su casa, por el barrio por donde estaba pasando Miguel Uribe y pueden dispararle en tantas ocasiones. ¿Y cómo es que no hay una reacción oportuna? Por fortuna lo capturan, seguramente va a haber información que viene de él, ya llegó algo de la trazabilidad y que conduce curiosamente hacia Ecuador esa información. Con el atentado de Miguel Uribe, ¿qué tan conveniente es ver cómo todos empezaron a lanzar hipótesis al aire inmediatamente apenas sucedió el atentado? Claro, pues es también producto de la zozobra por un lado, de pronto en algunos casos malas intenciones que no deberían estar, porque es un hecho grave que debería investigarse de manera rigurosa. Evidentemente tenemos una fiscalía que no ha sido muy rápida en las investigaciones, por ejemplo, en la familia del presidente Petro, o de Petro. Entonces no tenemos muy claro qué tanta imparcialidad haya en ese proceso. Lastimosamente hay gente que por ganar likes o por buscar opinión o por salir en un noticiero va a la clínica a buscar cámaras o genera, digamos, ideas de cuáles podrían ser los móviles y los autores. Debemos esperar a que la justicia nos diga exactamente quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales. Lo que sí es cierto, Juan, es que en este momento estamos viendo una línea de conexión entre ese sicario que dicen es menor de edad con una línea directa hacia algunos narcos y terroristas en Ecuador. Eso es lo que se ha sabido, digamos, a través de fuentes oficiales. Sin embargo, tenemos que esperar a que haya una decisión en firme e información fidedigna sobre el tema. Hablemos un poco sobre Laura Sarabia. ¿Por qué cree usted que Sarabia renunció en este momento y no en capaz otros momentos donde también se veía sumida en de pronto otro tipo de escándalo? Pues Laura Sarabia es un fenómeno en la presidencia de Petro, claramente hija de Euclides Torres, el mayor contratista de la nación hoy, de miles y miles de millones porque financió su campaña. Eso la atornilló en el poder bastante tiempo. Eso no es porque ella sea una mujer muy notoria, tendrá sus capacidades, pero notoria en ese sentido como para pasar por todos los cargos de la nación, no, porque ha pasado como por 4. Realmente, y la hipótesis que tenemos más está dirigida a que renuncie, porque se puede ir a la cárcel en virtud de ese contrato con Thomas Graham Sons, porque evidentemente lo que está haciendo Gustavo Petro con el jefe de gabinete flamante, el pastor falso, es romper un contrato que le puede costar al gobierno, al Estado colombiano, más de 200.000 millones de pesos en una multa. Entonces seguramente lo que está haciendo Laura Sarabia es protegerse en ese sentido. ¿Qué significa ese escándalo para el país? ¿Qué le enseña un poco a la población el hecho de que puedan suceder este tipo de cosas, especialmente dentro de un gobierno que prometió pues un cambio, ¿no? El cambio. Pues lastimosamente para quienes creyeron en ese cambio se dan cuenta que no pueden creer en cantos de sirena, primer punto.
Segundo punto, que la izquierda en Colombia llegó a robarse el Estado de Derecho. Algunos me dirán, no, pero es que la derecha también ha robado, es que la derecha no ha gobernado en Colombia, la estamos creando aquí una derecha libertaria. El tema aquí es que los corruptos parece que tuvieran un permiso, un salvoconducto para robar en Colombia. Entonces, todos los que han venido en estos gobiernos hemos visto casos de corrupción muy profundos, porque no han querido los políticos que la corrupción se acabe, porque las normas frente a la corrupción son débiles, porque un corrupto que se roba 70.000 millones o de la ONG que se roban 250.000 millones, le da lo mismo porque una vez delate a sus socios, recibe rebajas de penas porque le dan casa por cárcel. ¿Saben por qué? Porque la ley colombiana es estúpidamente laxa y eso tiene que cambiar. Hablábamos hace un momento, antes de que estuviéramos con las cámaras prendidas, sobre el hecho de que hoy en día un empleador tiene que permitir que un empleado se presente a su empresa o borracho o drogado. En caso de que Pierre, usted logre llegar a la casa de Nariño, ¿habrían algunas modificaciones en ese sentido para corregir ese tipo de normas como esta? Es un ejercicio más complejo que simplemente una decisión del Ejecutivo, porque eso viene de decisiones que han tomado los magistrados en la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho al trabajo, primando sobre asuntos tan delicados como llegar borracho a una oficina. Pensemos en que probablemente una oficina en una persona que está operando un computador que de pronto tiene un trago no es tan grave. Si es grave, al igual que un operario de una máquina que se puede volar un brazo por estar tomado. Claro. Ese tipo de cosas serían del fuero personal de la persona que se tomó el trago, pero lo grave es que eso implique que vaya a matar a otra persona o que terminen muchas personas implicadas en un hecho muy grave de salud. Entonces, no debería estar pasando eso en Colombia. Hay procedimientos que lastimosamente algunas cortes han venido tomando en ese sentido, que pues, refiere a la esfera específica de esas cortes. Para poder hacer esas modificaciones hay que hacer sugerencias, consultas e incluso mecanismos de participación ciudadana que seguramente si logramos llegar a ese momento lo podremos hacer. Pero evidentemente hay que hablar con los empresarios sobre el grado de conciencia de sus empleados. Los colombianos siempre hemos sido personas de bien, siempre hemos querido trabajar. Tanto la persona que está en una esquina vendiendo sus productos como un gran empresario, somos berracos. Esas personas son las que impulsan el país. Y tenemos la oportunidad de sembrar valores en nuestros empleados para que ese tipo de cosas no pasen. Es muy importante que logremos hacer esos ajustes, pero también que colaboremos en esa visión entre empresarios y empleadores, entre empleadores y empleados, porque aquí en Colombia nos han querido dividir en dos bandos, entre el malo que es el empresario y entre el oprimido que es el empleado, cuando eso no es así, es una relación concomitante, somos uno realmente. Perfecto. ¿Qué opina de la agenda privada de Petro? Pues así lo han denominado desde la misma Casa de Nariño, porque pues no se le puede preguntar aparentemente al presidente cuando se va y se pierde un fin de semana. Es muy grave, no debe pasar en un gobierno que no tengamos ni idea dónde y qué está haciendo el presidente. Eso no debe pasar, es un ejemplo de nuevo, elegir a un terrorista en el poder. Sin embargo, lastimosamente en Colombia no está normatizado, no hay una norma en la Constitución que obligue al presidente a hacerle exámenes de ningún tipo, entonces eso no existe en este momento. No deberíamos permitirlo, pero la pregunta es cómo podemos corregirlo para que en adelante no pase. Él está aprovechando, Juan, todos los huecos que tiene el Estado de Derecho. Parece que él, como buen terrorista y buen socialista, haya hecho un curso durante todos sus supuestos años de libertad y de la vida civil para entender los huecos y los espacios para poder aprovecharlos cuando llegara a la presidencia, y lo está haciendo. Y ese es uno de ellos. Como libertario, me encantaría entender si usted considera que en cuanto a esa agenda privada, debe tener derecho el presidente a su privacidad o en esos casos prima el interés nacional del país. El presidente de la República es un líder que debe ser fuente, que debe ser ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Los colombianos siguen a sus líderes, el ser humano per se sigue a sus líderes. Si ese líder es un mal ejemplo, le da un mal ejemplo a sus gobernados. Ese es el primer punto, es una responsabilidad individual con el colectivo. Eso no puede pasar, no podemos estar dando un mal ejemplo, y él está dando un mal ejemplo.
solamente el perderse y decir, yo soy libre de elegir mi tiempo, él dejó de ser simplemente una persona para ser un representante del pueblo colombiano. ¿Y a qué voy con eso? El representante del pueblo colombiano no tiene la autoridad ninguna para poder pararse, por ejemplo, en la OEA, a decir que el narcotráfico es mejor que el petróleo. ¿Cómo queda los gobernados? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedó el pueblo colombiano con eso? Tremendamente mal. Eso es irresponsable y es el mal ejercicio de su libertad, porque no es su libertad la que está defendiendo, sino la de los gobernados, la del pueblo colombiano. Entonces, prima en ese caso, prima la libertad de todos los colombianos de ser bien representados, de ser representados por nuestros valores originales de libertad y orden, y no por la voluntad caprichosa de un comunista. Por supuesto, y para finalizar, cuéntenos un poco, en su opinión, para dónde va Colombia. Tenemos una oportunidad muy grande, Juan, muy grande de entender el rol individual de cada uno de nosotros. Los colombianos pensamos que no incidimos. Muchos que no votan es porque dicen que sigan eligiendo a los mismos, o mi voto no hace la diferencia. Claro que hace la diferencia. Más del 50% de colombianos no votan en Colombia. ¿Qué pasaría si ese 50% de colombianos se pusiera de acuerdo en un objetivo de patria, en un objetivo de país, en liberarnos de las cadenas, por ejemplo? Haríamos la diferencia. Esa es la gran oportunidad que tenemos en Colombia, de dar un salto hacia un país mucho más tecnológico, de dar un salto a un país con un Estado reducido, con menos impuestos, una oportunidad de entender que los empresarios generan empleo y no son enemigos, de la oportunidad de crear mucho más empleo a través de los empresarios. El empleo público no existe, el empleo público es un engaño a la gente, porque lo que necesitan los que buscan crear más empleo público es esclavos. Uno no cree, pero realmente los comunistas y estos estatistas lo que buscan es tener mucho más control sobre un grupo poblacional para poder manipular al resto mediante ese control que ejercen sobre un grupo contratado. Pero realmente ellos no son generadores de valor. Ellos no están generando valor para la sociedad, lo que están generando es mucho más gasto para la sociedad y rémoras dentro de la sociedad, porque evidentemente no están cumpliendo un rol de generación de dinero, de más empleo. El empleo público es un engaño por eso. Entonces la oportunidad que tendremos es de pensar de manera diferente, es decir, yo me remango para poder construir la nación que queremos, es el momento de hacerlo y somos los llamados, Juan y todos nosotros, para poder abrir los ojos, sí, pensando, sí, solo sí, en una premisa. Si estamos en contra de la corrupción, si estamos en contra del tamaño del Estado, si estamos en contra de la inseguridad, si estamos en contra de que nos dañe nuestro sistema pensional y de salud, si estamos en contra de todo eso, ¿por qué vamos a votar por los mismos? Porque los mismos han mantenido ese statu quo, han mantenido la corrupción donde está. Entonces vamos a seguir diciéndoles, sí, lo hizo más o menos mal, pero le vuelvo a dar mi voto. ¡No! Es el momento de decir, no, despertemos. Por supuesto. Muchas gracias, Pierre. No, a ti muchas gracias y a todos aquí en Desarrollemos, muchas gracias a ustedes por este espacio. Buenísimo.